Perfecto. Hola Eva, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Muy estás? bien. Muchas Bueno, hoy gracias por estamos con... invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Hoy estamos con Eva, una hipnoterapeuta. Qué ganas tenía de hablar contigo. Vamos a estar tratando los estados de conciencia, supraconciencia, las conexiones que puede haber también con el alma, con vidas pasadas, con toda la parte de trabajar traumas, de trabajar todo el tema de mejorar, por ejemplo, en adicciones y en otras cosas, en el deporte, incluso en el rendimiento personal. Eva, un placer tenerte aquí y por favor, preséntate tú y dinos un poquito sobre qué trata la hipnosis y qué haces tú con la hipnosis en tus terapias. Pues nada, me llamo Eva. La verdad que empecé hace un año y poco con el tema de la hipnosis y muy contenta porque voy viendo resultados en la gente que me llama o que pide que le haga hipnosis y Yo he sido uno de ellos. sí, es verdad. Yo lo he probado, Tú fue has sido maravilloso, una una experiencia. víctima. Sí, 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 una víctima con el síndrome de Estocolmo, o sea, muy feliz. Noté cambios, noté mejoras y vi clarísimo que en una sesión se pueden hacer muchas cosas, pero es una terapia que como cualquier terapia, como cualquier proceso de autoconocimiento, de autoayuda, de crecimiento de conciencia, necesita un proceso, o sea, no es una cuestión de una sola Mm. sesión, es una sesión continua, ¿no? Que vas haciendo pues en diferentes partes. Y cuéntame un poquito, ¿qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es una terapia que es cierto que hay gente que sí que le vale, hay gente que no le vale, hay gente que cree, gente que no cree, entonces al final es un poco, yo digo, es un poco variopinto, que al final es como hacer a lo mejor un entrenamiento en un gimnasio, no todo el mundo puede utilizar lo mismo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que personalmente cuando hago las hipnosis, lo que sí que es cierto es que se apunta siempre a un norte para saber hacia dónde ir, porque hay gente que a lo mejor pregunta, pues me gustaría hacer una hipnosis y simplemente volar y probar a ver dónde aparezco, o qué llega, o qué veo, o qué siento. Y bueno, sí, eso sí que lo hago solo alguna vez con algún amigo de confianza, le digo, ven aquí, zúmbate, vamos a experimentar, pero vamos, lo que es como hipnosis como tal, sí que a lo mejor cuando la gente me llama y me pregunta, pues tengo este trauma o me pasa esto o tengo ansiedad. Hay mucha gente que llama sobre todo por eso, por temas de ansiedad, estrés, por agobios, por miedos y ese tipo de sesiones son las que suelo tener. Ujú. Bueno, también llama a lo mejor gente que es deportista y dice, pues es que mira, me noto un bloqueo, noto que tengo miedo a la hora de competir, entonces eso se trabaja con ello, ¿Has con la detectado hipnosis. en esas sesiones que trasciende cuando trabajas con la persona, trasciende esta vida, sino puede ser también algo de vidas pasadas, o eso ya lo dejas más a la interpretación de cada persona, ¿no? O sea, es como un poco, puede ser que sea algo de subconsciente, pero desde la espiritualidad, ¿no? Desde esta creencia de que hay una vida después de Ujú. esta, que nos reencarnamos, que vamos experimentando diferentes cuerpos. ¿Te has encontrado en situaciones que dices, ostras, mm, aquí hay algo, ¿no? Que no parece de esta vida, sino parece de otra? Pues, por ejemplo, estuve con una chica que le hice una sesión porque tenía temas de escasez y decía que no sabía de dónde le venía, porque al fin y al cabo a lo mejor podía ser el origen de la infancia y cuando hicimos una hipnosis apareció en el año 1750 por ahí. Y entonces ella contaba que era un hombre, que le habían cogido unos soldados y entonces ella iba describiendo todo lo que veía. Y luego ya cuando abrió los ojos y me estuvo comentando, decía que no sabía exactamente de dónde venía todo esto, pero sí que al hablar tenía la certeza de saber qué año era, cómo se llamaba, que tenía dos hermanos. Y claro, al final eso también cada uno interpreta una cosa. Hay gente que interpreta que eso viene de la imaginación, otra gente dice que esos son recuerdos de vidas pasadas. Entonces, claro, yo no soy quien para decir, para dictar sentencia y decir, no, esto es así. Entonces sí que lo dejo un poco a la propia persona que encuentre su propio camino. Al final, si le sirve como para entenderse, Ujú, porque lo de entenderse viene por algo que te va a haber pasado en tu vida, que te ha condicionado una manera de educarte que han tenido, alguna problemática en la vida, ¿no? Que todos tenemos.
o puede ser algo heredado, como decimos, ¿no? De estas memorias que tenemos de vidas pasadas, ¿no? O de nuestros ancestros, ¿no? Sí, de Y al final, si hecho, mejoran, es lo ujú. importante. De hecho, esta chica luego cuando hablé con ella, al cabo de quizás un par de semanas, sí que me comentó que ese sentimiento quizá de escasez había desaparecido, que no entendía a lo mejor bien por qué apareció en aquel año o por qué era un hombre, pero que a raíz de la sesión sí que notó esa sensación que se había difundido. Que bueno, al final simplemente con dedicar un tiempo a uno mismo, darle luz a una serie de cosas, por lo que sea, vamos a decir, es sanador, ¿no? Mm. Yo me tiraría toda la charla preguntando sobre experiencias que has tenido en sesiones, pero quizás lo dejamos un poquito para final y cuento un poquito también Ajá. la mía. Y me llama mucho la atención desde la hipnosis cómo un estado de conciencia pasa del uno al otro y puedes notarlo corporalmente. O sea, hay una Ujú. ausencia, lo digo en primera persona porque lo viví contigo por primera vez, una ausencia de notarte el cuerpo. Y de por sí ya es una sensación súper chula, súper plácida, que te da un montón de calma el hecho de esa sensación, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata eso? O sea, si puedes explicar todo esto un poquito más a profundidad, por favor. Bueno, al final cuando haces hipnosis lo que vas haciendo es bajas, por así decir, las revoluciones del motor de la mente y lo que haces es como si trabajases al ralentí. Entonces, bajas todo, en la propia hipnosis también induces a la persona a que vaya mucho más en calma y luego ya empieza ya la sugestión para que se sienta, por ejemplo, como si pesara como una pluma y entonces eso hace que el cuerpo pase a otro lado y tú solo pongas foco en la mente. Hay Entonces una le parte llevas a ahí, tener sensaciones o que no haya sensaciones físicas o que las sensaciones físicas sean muy, muy agradables y livianas. Y entonces ya es mucho más fácil trabajar con la mente, para que la mente apunte solo hacia el interior en lugar de estar más presente lo que es, estás encima de la cama o estás en el sofá, notas cómo los pies están apoyados, entonces esa parte mm, bueno, no es que se apague, pero sí que se cambia el foco. claro, es como Pero que desensibilizas todo el cuerpo, ¿no? Y solo estás ujú, solo te sientes uno, te sientes simplemente como una esencia única que no es el cuerpo, ¿no? Estás en un estado meditativo, ¿no? Más alto, más elevado, que es el de hipnosis, ¿no? Que es un estado de conciencia, ujú, ¿no? eso es. Qué chulo. Es verdad Buah, también que no todo el mundo responde igual, porque hay gente que a lo mejor solo presta atención al cuerpo, a lo mejor alguien que le dé muchas vueltas a algo o que esté preocupado es más difícil que entre en esta sensación. Hay gente que a lo mejor cuando he hecho hipnosis grupal sí que dicen que la sensación de repente dejar de sentir el cuerpo o notar como que flotas, eso también me dicen, pues es que esta sensación es muy agradable. O sea que al final también depende del día, de está quién claro. seas, del Mm. momento. Hay veces que incluso tú, por ejemplo, cuando hice la hipnosis contigo, en ese momento estabas en un estado y a lo mejor te lo hago en otro día y dices, pues hoy no consigo entrar, hoy he entrado flechado. Sí, está claro que supongo que cuanto más es como meditar, ¿no? Cuanto más practicas, mejor, ¿no? Ujú, Más, supongo que una persona que te viene a consulta, que hace meditación o que ya tiene una conexión con esta parte de apagar el ego, las voces y todo esto, es más fácil que una persona que a lo mejor te viene simplemente, oye, mira, yo quiero subir o, ujú, por ejemplo, dejar de fumar, ¿sabes? A lo mejor ya. ahí necesitas más sesión, pero al final es una cuestión, entiendo, ¿no? De más repeticiones, más entreno, por así Bueno, hay decirlo. gente, también es verdad que hay gente que ha venido que a lo mejor sí que medita y sí que ha hecho bastante trabajo interior y a lo mejor no ha conseguido desconectar o llegar a esa parte de la hipnosis, sino también es cierto que cuando viene gente con las expectativas muy altas, claro, ahí tampoco es mucho más difícil a lo mejor dejarse llevar. En Claro. cambio, a lo mejor cuando viene gente que no ha hecho meditación, no sabe no sabe cómo va la hipnosis, no sabe absolutamente nada, Mm. simplemente se dejan llevar y también es fácil. O sea que me he encontrado con los dos tipos
de personas. Siempre desde una voluntad de conocerse, de conectar contigo mismo, al final siempre sale algo. Supongo que cada Mm. persona lo va encontrando a su manera, ¿no? En la manera justa que necesita en cada momento, pero desde luego la hipnosis conecta mucho a profundidad con eso, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y no sé si te pasa también con el resto de pacientes, de clientes, o sea que es como que notan en ellos una mejora después de las sesiones. Bueno, por lo general de entrada sí que suelen decir que salen mucho más relajados, más tranquilos, ya no solo por la sesión como tal, sino porque es verdad que hago hincapié en el estar bien por dentro, en la paz interior, en sentirse calmado y sereno. Entonces eso de entrada ya ayuda bastante. Vale, me gustaría profundizar un poquito en diferentes tipos de hipnosis, ¿vale? Por ejemplo, una hipnosis en la cual hace una persona quiere hablar con un familiar fallecido y encontrarse en ese momento donde pueda sanar eso. Un poquito si puedes explicarnos también cómo va eso. Bueno, al final la hipnosis no funciona exactamente a la carta de quiero pollo con almendras y se te da, sino que hay veces que cuando me dicen, pues tuve una situación de conflicto con mi abuela y luego murió y entonces me gustaría encontrarme con ella y sanar esa parte, pues al final cuando hago la hipnosis es cierto que ni yo ni la persona sabe dónde va a aparecer. Entonces no puedo decir, sí, mira, vas a ir a 1960 y vas a ver a tu abuela. Eso, Eso no es vamos así. a... No. Yo es que hablo con un poquito de ventaja porque te he visto en alguna otra entrevista, ¿no? Y cómo pues la persona que se le había hecho no una regresión, pues conectar con algo, con un familiar que ya había fallecido, cómo tenía, ¿no?, una conversación que podíamos decir real, con Ujú. palabras que no eran suyas, sino eran del familiar, porque Sí, la persona lo explicaba así tal cual, ¿no? O sea, decía, ujú. oye, pero es Sí. que a mí me hablaba, mi madre en este caso, que falleció y bueno, le envió una serie de mensajes que a esa persona le dieron paz, ¿no? Eso, para entenderlo un poquito más, o sea, como tú como terapeuta, ¿qué explicación le das? Bueno, al final, al fin y al cabo, no es que sea una conversación del pasado, sino que es una conversación, al final, cuando haces una hipnosis es como si fuese un sueño lúcido. Entonces, las respuestas sí son o sí que serían las respuestas que te diese esa persona. Hay gente que lo explica como que es un viaje astral, hay gente que dice, no, eso es una cosa inventada del inconsciente que te ayuda a sanar. Entonces esa conversación se dio y bueno, es verdad que como comentaba él, le ayudó muchísimo al tema de lo que él sentía en ese momento. O sea, para que las personas que nos están viendo o escuchando se hagan una idea, es como si tú tienes ahora mismo un sueño lúcido, es como tú estás viviendo una situación en un plano en el cual estás teniendo una conversación, en este caso, ¿no? Con su madre, Ujú. y en ese caso estás sanando algo del pasado, teniendo esa conversación con esa persona que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es Claro, y así, ¿no? además haciendo la conversación desde la edad que tienes hoy, no desde los 15 años que fue cuando Ostras, ocurrió claro, aquello. claro. Entonces es verdad también lo bueno de esto es que cuando a medida que pasan los años cada uno de nosotros vamos teniendo más herramientas y más respuestas, más alternativas para poder ayudarnos. Porque claro, enseguida cuando tendemos a ayudar a los demás tenemos todas las respuestas. En cambio, cuando intentamos hacerlo con nosotros mismos es más difícil. Y cuando haces una hipnosis y lo ves, por así decirlo, desde fuera, te es un poco más sencillo. Entonces yo creo que es el compendio de entre tus herramientas de hoy en día y esa conversación que tienes en ese momento con algo que sucedió hace 10 años o 20 que tú a día de hoy dices, pues mira, hubiera hecho esto, esto y esto. Y entonces en ese momento es cuando se da la hipnosis y se tiene esa conversación. Que no todo el mundo, claro, hay veces que cuando la gente ve esto dice, ah, pues entonces voy a hablar con mi tío que murió y y claro, no es así, no es, Puede vale, pues pasar vamos a, como puede ser claro, que te aparezca otra cosa que el subconsciente, ¿no? Pues sí, eso sí, es, yo creo que ha quedado muy claro eso que a veces puede pasar, a veces no. O sea, se entiende, es lógico. ujú, Hay días que estás más conectado, otros días menos. Y de ahí también que sea un proceso, ¿no? Que hagas a través de la hipnosis, que sea una cosa que vayas trabajando. O sea, que eso es. está muy chulo.
otra parte de la hipnosis, ¿no? Que es el trabajar el tema de traumas, ya directamente algo que te haya pasado en la infancia, algo que te haya pasado pues con una pareja, lo típico, ¿no? Los traumas que tenemos que nos tocan más ahí a nuestra personita, y levantan heridas, ampollas, y nos condicionan en el día a día para poder vivir libremente. Está muy bien poder limpiarlo. Entonces, ¿cómo trabaja la hipnosis desde ahí el trauma? Pues al final lo que se hace es que se resignifica la escena, la situación o el periodo que viviste. Por ejemplo, a lo mejor mira, estuve con una chica que comentaba que su madre no la trataba muy bien. Entonces, no la quería, siempre estaba insultándola y claro, al final esto hace que a día de hoy esta chica bueno, lo primero no tiene muy buena autoestima, entonces eso es una cosa que tiene que trabajar y el hecho a lo mejor de que haga cosas para intentar quedar siempre bien hace que ella se degrade a sí misma. Entonces, lo que hay que hacer primero es un trabajo interior y exterior, por supuesto, en el que se trabaje el autoestima, el amor, e intentar comprender por qué la madre la trataba así, porque a lo mejor la madre la trataba así porque su abuela trataba así a su madre. O sea que al final son patrones que se van repitiendo. Entonces, en función de cada persona, pues se trabaja hacia un lado o hacia otro. Es como romper esa cadena, ¿no? Que va heredándose de unos a otros. Y es Eso un es. trabajo profundo, ¿no? Entonces, porque, y a diferencia de eso, por ejemplo, una sesión de psicología, ¿sabes? La hipnosis, tienes que inducir a la persona a un estado de conciencia diferente, ¿no? Como estábamos comentando. Pero para Ujú. trabajar un trauma, ¿qué haces? ¿Haces visualizarle situaciones o...? Si puedes Bueno, contar, ¿eh? Que yo te estoy preguntando sí, así, sí. yo te pregunto desde la pura curiosidad, ¿no? De Ajá. jolín, ¿no? ¿Cómo puedo visualizar una cosa así? Bueno, al final son dos vías diferentes, son diferentes alternativas que cada uno opta por hacer un trabajo por un camino o por otro, pero en este caso, por ejemplo, lo que te comentaba de lo del trabajo hacia la madre o hacia esta chica, pues sería también trabajar el tema del perdón, la compasión, el comprender que la madre la ha querido así porque a ella seguramente la quisieron así, entonces es algo que se repite. Y como bien decías, se trata un poco también de romper ese patrón y sobre todo el perdón de ella hacia su madre. Bueno, te hablo justo de este caso, de que es verdad que no le tenía mucho amor hacia la madre, pero claro, inconscientemente la une a ella y quiere que la madre la acepte tal y como es y que la quiera igual que había hecho con los hermanos. Entonces, claro, eso es un dolor muy profundo y con el tema de la hipnosis, pues se intenta ir a aquellas situaciones, a aquellos momentos, pero bueno, también es verdad que cuando haces la hipnosis, lo que decíamos, que no sabes dónde vas a aparecer, No vas puedes aparecer vas con con una 15 intención, años pero o con 2. claro, claro. Los traumas también pueden venir incluso del parto. O Sí, sea, al puedes hacer final. una hipnosis incluso hasta del día del parto. Ujú. Yo por lo que he leído, de momento no he trabajado nada de eso, pero sí que es verdad que por lo que he leído, si has tenido un parto rápido, puede haberte afectado de un modo, si al nacer justo te separan de tu madre porque tienen una enfermedad y que tienen que curar, o sea, no una enfermedad, sino si ocurre en ese momento un incidente y hay que hacer una operación rápida a la madre, a lo mejor se llevan al bebé a otra sala, entonces todo ese tipo de cosas también afectan. Claro, todo eso a nivel inconsciente. Ujú, ujú. Y también Va. puede ser que eso te lo hayan contado o que ni siquiera sepas de dónde viene No, todo aquello. hay muchas personas que hacen cuenta, ¿no? Que han tenido pues un parto, a lo mejor que han tenido vueltas del cordón en el cuello y cosas así. Se trabaja también esa herida, ¿no? Desde ahí. Ajá, Bueno. sí. Oye, una cosa, y en el mundo de los hábitos, me meteré también, o sea, para trabajar los hábitos o los malos hábitos, ¿no? Como dejar de fumar, etcétera, o como potenciar todo el deporte. La hipnosis y los hábitos, ¿cómo casan? Al final se trata de trabajar sobre todo también la fuerza de voluntad. Los hábitos son hechos que haces a diario una y otra vez de manera repetida y de manera inconsciente. Entonces, un hábito no se puede quitar, por lo tanto, lo que hay que hacer es sustituirlo. Si, por ejemplo, tienes el hábito de, por ejemplo,
Después de desayunar siempre te fumas un cigarro. Pues como ya es un hábito, ya ni siquiera lo piensas, sabes que después del café viene el cigarro. Pues lo que hay que hacer es sustituir ese cigarro por a lo mejor decir, bueno, a partir de ahora, cada vez, en cuanto termine de tomarme el café, me voy a la ducha o me voy a poner a escribir o directamente me visto y salgo a la calle. Entonces lo que hay que hacer es sustituir ese hábito. Al principio es verdad que es muchísimo trabajo porque es como empezar a mover un coche de 1.500 kilos. El primer empujón o no puedes, o puede que necesites ayuda, o te va a costar una barbaridad. Pero luego el mantenerlo en marcha y mantener la inercia es mucho más sencillo. Totalmente, totalmente. Y desde la hipnosis, o sea, tú a la persona, como yo ahora estoy en consulta, ¿no? Para dejar de fumar, ¿cómo me trabajarías? Bueno, al final, el tema de, bueno, yo es que no llevo temas de tabaco, pero puedo intuir que a Bueno, lo no, mejor si a no, la pues hora otra cosa, de... o lo que tú quieras. Pero es la idea, ¿no? Como, o sea, cómo se Ujú. trabaja. O incluso vamos a hacer, si te parece, o al revés, una persona que quiere rendir más en el deporte, ¿cómo trabajas, cómo trabaja la hipnosis? Pues, por ejemplo, con algún caso que he tenido a la hora de salir a competir, el miedo escénico. Pues si justo vas a salir a la piscina y está todo el mundo mirándote y está gritando, pues el hecho de que sea placentero el estar allí. Entonces, con la hipnosis se hace una sugestión, yo al menos lo hago así, hago una sugestión en la que la persona ya se visualiza saliendo a la piscina y sintiendo placer, viendo allí a la gente, con los aplausos, con los gritos, etcétera, en Qué bueno, o lugar de sea, estar allí y sentir miedo, terror, pánico, la gente me mira, tengo que hacerlo bien, si lo hago mal soy un desgraciado, o, o a lo mejor los miedos que le hayan metido o él mismo, o decir si no consigo esto, pues me tengo que ir del equipo, o cualquier tipo de miedo. Al final, cada uno tiene los suyos. perfecto, perfecto. No, es que es muy curioso cómo podemos mejorar hábitos. Lo de la visualizarte, sabes que al final es como un trabajo de proyectar, ¿no? De manifestar lo que tú quieres a través de visualizarlo y como dar por hecho, ¿no? Que va a suceder de otra manera a la que a lo mejor desde el miedo lo estás viendo, ¿no? Entonces Ujú, entiendo que tú ahí en las sesiones de hipnosis lo que haces es que reviertes eso, ¿no? Es como algo que a priori se está manifestando ahí desde el miedo, desde, ujú, jolín, ostras, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Todo esto del ego, a un grado superior, ¿no? Desde ese punto, desde ese amor, desde esa plenitud, ¿no? De que te llegue a gustar y que sea el sitio y la manera que tú quieres, ¿no? ujú. Entonces, esa visualización que haces de la hipnosis, ¿se puede conseguir en una sola sesión o hay que hacer más de una sesión para conseguirlo? Pues bueno, depende de la persona. Hay gente con la que funciona muy bien desde el primer momento y hay gente que a lo mejor necesita dos o tres y hay gente que directamente dice, pues yo ni siquiera me veo saltando a lo mejor a la piscina. Entonces hay gente que a lo mejor o no puede verse a sí mismo intentando hacer lo que le voy describiendo y otras personas sí. Ujú. Y así como cosa así un poco más morbosa, te voy a preguntar. Y luego ahora ya hablaremos de un poquito de mi sesión y acabaremos. Ajá, vale. Sesiones que puedas compartirme que tú misma te hayas dicho, wow, o sea, ha sido muy fuerte o algo que simplemente hayas dicho, wow, esto me confirma, mm, esto es la leche, ¿sabes? Como algo que está como muy flipante, ¿no? Pues mira, tuve una hipnosis una vez con una persona que quería ir a la infancia para tener recuerdos y entonces, claro, yo pensé que iríamos, que bueno, esto me va dando también tablas para ver que yo no puedo ir ya pensando en lo que puede ver o no la persona. Y el caso es que íbamos a ir a la infancia, yo supuse, ya te digo, mal hecho por mi parte, yo supuse que iríamos a lo mejor a los 5 años o por ahí, y cuando llegamos, esta persona veía como fotogramas de la infancia y decía, pero no consigo ver, yo quiero ir más atrás, me decía, yo quiero ir más atrás porque esos recuerdos los tengo nítidos. Y entonces le dije, bueno, pues a la cuenta de tres vamos a ir unos años más atrás, suponiendo que iríamos a lo mejor a los 3 o 2 años. Y de repente esta persona apareció y me empezó a decir, pues, le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 19. Se empezó a describir, dice, estoy en unos campos de trigo. Y le digo, ¿cómo son los zapatos?
Y me dice, no, no llevo zapatos, llevo unas sandalias de cordones. Y me decía él, pero esto no es de ahora, esto es de mucho más atrás. Dice, ostras, estoy en otro siglo. Y entonces empezó a hablar y claro, yo me quedé sorprendida porque claro, yo esperaba que íbamos a que apareciese la persona quizá pues eso a los 3, 2 años y apareció contándome una vida pasada. Claro, eso yo no me lo Wow. esperaba. ¿Y esa persona anteriormente, si habías hablado con ella, creía en la reencarnación, en vidas pasadas? No, él me iba comentando lo que veía, pero estaba un poco absorto diciendo, veo campos de trigo. Decía, no entiendo nada. Y claro, él pensaba, cuando luego ya salió de la hipnosis y me estuvo contando, me decía, no sé, yo creo que esto es de la imaginación, yo creo que me lo estoy inventando todo. Lo que pasa que sí que es cierto que hablaba con certeza en ese momento, de decir, ¿cuántos años tienes? Tengo 19. Y él también me decía, no entiendo por qué sé que tengo 19. Y me decía, ay, por cierto, no estaba en España. Cuando luego después, al salir de la hipnosis, me dijo, por cierto, yo no sé si has inventado, ni dice, pero sé que no era España. Tenía una Y certeza de dice, que era otra vida en otro sí, país. sí. Y sí, él me lo comentaba así, dice, no sé si es otra vida inventado o no sé, dice, pero yo sé que no era España, que iba vestido de este modo, era otro siglo. Y digo, fíjate qué curioso como, con Ahí cuánta certeza. te llevó donde quiso la energía, ¿eh? Te llevó Sí, sí, sí. a sanar desde ese sitio, ¿eh? Qué bueno, Mm. qué chulo. ¿Alguna cosa así que más que nos quieras contar de la hipnosis, de vivencias que has tenido? Pues bueno, hubo un chico que le hice una hipnosis y empezó a comentarme, estoy en una carretera, hay un montón de coches y luego al cabo de un rato se quedó así mirando y dice, espera, espera, esto no es una carretera, estoy buceando. Anda, pero y dice, y ella me empezó a describir todo con más, de manera más fehaciente y me decía, no, no, estos son peces, estoy buceando. Y dice, pero si yo no he buceado nunca. Y entonces me iba Qué contando bueno. un poco la anécdota y decía, ostras, y entonces iba haciendo así. Hay un montón de peces, iba mirando hacia un lado y ¿Y hacia él se otro. veía a sí mismo en su cuerpo o era a lo mejor una ballena o... Eh, no, no sé, bueno, eso no me lo contó. Lo único que me contaba era que sabía que estaba buceando y que veía y que veía peces. Y me peces? estoy acordando ahora de otra, de un chico que hicimos una regresión a una vida pasada y llevaba un traje como de metal azul. Y él igual decía, y me iba contando, estoy en una nave, pero lo contaba todo como un poco muy, de manera incrédula, de, estoy en una nave, no sé qué hago aquí, y él se miraba En una mucho nave a sí mismo. espacial, o sea, Sí, como un ser sí, de sí, otro sí. planeta. Eso es. Y sabía que era él, pero luego me iba describiendo la ropa que llevaba, ¿Y qué ropa el dónde llevaba? Como si estaba. recuerdas los detalles. Era todo como si fuera de color, era de color azul charol. Y decía, llevo un traje como espacial, brilla mucho. Y luego me comentaba, voy en una nave que es todo de metal, no entiendo nada. Sé que sé pilotar esto, pero no, no sé dónde estoy. Sé que sé pilotarlo. Y entonces me iba contando un poco, Y que te contaba, es ¿qué te contaba? curioso, Si recuerdas, pues ¿eh? sí, 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 me iba contando eso, el que hablaba con otras personas que iban vestidos igual que él, el hecho de, sabía que estaba en el espacio, pero es como, el cómo lo va describiendo la persona me llama la atención porque claro, y también es verdad que yo estoy bastante así, Claro, o sea, tú le como si ves fuese a una él que lo está espectadora. viviendo vívidamente, como si lo estuviera viviendo en ese momento, y la cara de él no es de explicártelo, sino es de sorpresa propia, ¿no? Sí. Y luego, mira, me estoy Alucina. acordando ahora de otra persona que le hice, tenía muchos dolores de espalda Ujú. y en una de las hipnosis me comentaba que veía un lobo y entonces él lloraba y me decía, tengo miedo, y describía el lobo, describía así como unos ojos rojos y claro, la sensación de ver cómo la persona tenía esa sensación de angustia, de llorar, también dices, es como cómo se vive en primera persona. Aunque tú lo estás viendo con la mente, las sensaciones corporales es que se te acelera el pulso, la respiración, todo.
la presión sanguínea, ¿no? Empieza como a actuar como si te fueran si hubiera alguien, o bueno, como si tú fueras la presa, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Qué poder hay ahí, ¿no? Qué pasada. Eh, Eva, si quieres contarme más casos, yo creo que es lo que más me flipa, ¿no? O sea, casos reales, todo lo que me puedas contar, si que te Ujú. apetezca, o alguna cosita más que quieras aportar, y contaré yo un poquito mi experiencia. Pues algún otro caso, pues mira, antes me ha venido luego a la mente, sí que es verdad que trabajé con una chica que cada vez que se tocaba el tema de que los padres algún día morirían, era un tema que le hacía llorar. Entonces hicimos una hipnosis en la que apareció ella frente a sus padres, pero era como en el hospital después de haber nacido. Y ahí se dio cuenta de que cuando nació, a su madre tuvieron que operarla de urgencia porque corría peligro de muerte y entonces ella la tuvieron que separar a otra habitación. Y estuvo así, no sé si 35 años, cada vez que se tocaba el tema de que podía morir la madre, era algo que le hacía llorar y llorar. Y se hizo aquella hipnosis y ya sabía que su madre hubo que operarla de urgencia, pero solo le hicimos, vamos, le hice la hipnosis y a raíz de la hipnosis ya dice que puede hablar del tema de que algún día, evidentemente, sus padres morirán, pero ya no es ponerse a llorar, simplemente la habla sin más. Y decía, claro, Qué para mí bueno, era muy incómodo el tener que a lo mejor hablar con amigos o tratar estos temas, dice, porque claro, hay amigos que a lo mejor sus padres ya están mal y yo decía, no me hables, no me hables de ese tema porque yo no puedo hablar de ello. que Y era un decía, trauma. claro, para mí eso es claro, decía, eso es un problema porque yo quiero estar ahí con los amigos o con los familiares y es un tema que es que ya no es que te esté pasando a ti, es que es algo como que me lo llevo a lo personal. Y a raíz de aquella hipnosis dice que ya Qué quedó bueno, curada qué esa bonito. parte. ¿Qué cosas son las que más te gustan? Me imagino que esto que acabas de contar es una de ellas, ¿no? De este maravilloso trabajo que tienes. Pues el hecho de que a lo mejor al cabo de una semana te llama la persona y te dice, pues he conseguido solucionarlo, muchísimas gracias, estoy mejor, puedo vivir tranquilo, o no tengo miedo, me siento bien o estoy en calma. Al final yo creo que la base de todo es el amor propio, el amor propio, lo que es el autoconocimiento, el quererse a uno mismo, el tratarse con respeto y sobre todo la paz interior, la paz mental. Ahí yo creo que eso es los dos pilares básicos. Ahí reside, yo creo que ahí reside todo. Sí, sí, cuando tú sabes que entiendes cosas de ti mismo, entiendes cosas de este constructo imaginario de la Mm, sociedad que tenemos, ¿no? De normas, de todo, ¿no? Y le das un poquito como un espacio que tú puedas aceptar, ¿no? Como tu ecosistema, sí, pasando por estos procesos, ¿no? De autoconocimiento que estás comentando, pues al final puedes encontrar la paz por lo menos a ratitos. sí, sí, sí. Yo creo que los dos pilares fundamentales es eso, la autoconfianza y la paz mental. Si Qué esos bueno, dos pilares están bien, ya puedes ir por donde quieras que vas a exacto, estar ¿no? bien. Sí, pero que es que al final también es un proceso de, a veces, de Sí, desconstruirte o volverte a construir desde una autenticidad, ¿no? Y entonces, claro, sí, el ver de dónde te viene esto, de dónde te viene lo otro, quién eres, quién eres tú, ¿no? Y cómo te ves a ti mismo haciendo las cosas que quieres hacer, qué ujú, vas a conseguir con eso, cómo te vas a relacionar con los demás con eso, ¿no? A través de eso es un trabajazo, o sea, lo de la paz interior, a menos de que seas Buda sí, o sí, sí. Cristo y también les Es tuvo su verdad. trabajo, ¿no? Lo de la Teresa de Calcuta, pero es chulo, al final un poquito también si me permites un poco que haga aquí un poquito de autobombo, ¿no? Del poder de tu alma. El trabajo para mí es compartir nuestros procesos de crecimiento personal, de transformación de conciencia. Hemos llegado a un punto de la evolución del ser humano que vemos la evolución como algo que, ala, dejamos ahí, ¿no? Y siempre se evoluciona hacia adelante, Ya. ¿no? A ver, vamos a ver. Como no pongamos realmente una fe, una voluntad, un quererlo para los demás lo mismo que para ti, Mm, pues cada uno tira para su lado, cada uno quiere lo del otro.
estamos en una sociedad que como no te quieres a ti mismo, no quieres tampoco a los demás, generalizo porque hay gente que realmente por desconocimiento, porque si lo supiera, aunque dicen que los malos, aunque solo fuera por interés, harían el bien porque con el bien ganan más que con el mal, ¿no? Aunque solo fuera por eso. Y al final yo creo que cuanto más te conoces a ti mismo, más conoces a los demás, más en paz estás y menos daño haces a los demás, ¿no? Si todos cuidásemos nuestro árbol, pues el bosque pues, sería maravilloso, ¿no? Sí, Y yo creo que estamos en un momento de la evolución humana, ¿no? Que desde el podcast y desde personas como tú, ¿no? Que con nuestro granito de arena apoyamos esta evolución, a este autoconocimiento de individual y colectivo, pues es necesario porque estamos en un punto de la vida del ser humano que nos podemos autodestruir. O sea, que se puede ir todo esto al carajo y además literalmente, ¿no? ya. Vemos cada día cómo está la sociedad a veces sobre todo desde la política de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo hay vocecitas y acciones que están haciendo que las personas cada vez digan, oye, yo no quiero una vida así, quiero salir de esta Matrix y construir realmente algo bonito, ¿no? Entonces, Mm. nada. Voy a contar muy rápido mi experiencia. Primero de todo, fue súper positiva. Lo primero es que Eva te va induciendo, no voy a decir cómo, descubrirlo vosotros mismos, os va induciendo a un estado de conciencia flipante. A veces yo me encontré en resistencias, pero bueno, supiste muy bien llevarme a otros lugares, a playas, a pirámides, a cosas, ¿no? Que me llevaste tú. Y fue muy chulo porque a momentos pensaba que no, esto no, ahora estoy así, que no, qué tal. Y hubo un momento que me llevaste a un sitio un sitio especial donde no voy a nombrar, porque creo que es como un pilar que tienes que trabajarlo tú, pero me llevaste a una pirámide y ahí fui entrando, me llevaste por una habitación, por otra, y en una de las habitaciones me encontré con mi padre. Mi padre falleció en el 2006 y fue como fundirme en un abrazo con él, ¿no? Y como, venga, va, tira para adelante que está todo bien. Y yo tenía muchas conversaciones con mi padre, ¿no? En muchos niveles de conciencia, pero este fue especial. Fue especial y me dijo lo que me tenía que decir en este momento preciso. Y luego, pues, seguí entrando en habitaciones, visualicé algo que yo sentí como de vida pasada, algo de vida pasada que tenía que sanar. Yo lo sentí así y, y visualicé a mi niño, ¿no? A mi niño de otra vida pasada, ¿no? Y pude ver que algo malo estaba ahí. Y luego, pues, pude visualizar la muerte que creo que es importante, ¿no? Cuando vas a dime, corrígeme si me equivoco, si vas a una vida pasada, Ujú. ver cómo, bueno, pues sanar, ¿no? Llevarle al punto de la muerte de esa persona para como cerrar ese ciclo. Total, me encantó, lo recomiendo muchísimo y no sé, Eva, si quieres aportar alguna cosita más que te apetezca decir y acabamos. Bueno, simplemente que a la hora de hacer una hipnosis es intentar ir sin expectativas, dejarte llevar y que si se ve algo bien, si no, pues buscar sensaciones tanto corporales, físicas o si no, quizá olfativas o auditivas. Así que, pero bueno, sobre todo disfrutar del proceso sin Dejarse ir llevar pensando, pues voy a ver esto, lo otro, nada es lo que surja. y dejarse llevar, ¿no? Y conectar con el poder de tu alma. Podéis, Exacto. contactar con Eva, dejaré el link en su descripción y sus datos que me pasará para que contactéis con ella. Y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Eva. Muchísimas Hasta luego gracias. a todo el mundo. Espero que hayáis disfrutado la entrevista, tanto como yo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.